Listo. Entonces, lo que les decía sobre el foro. Entonces, recuerden que en este momento estamos hablando de, para esta semana, de la participación en el foro de talento humano. Recuerden que ese foro entonces nos invitaba a dar respuesta como a dos preguntas orientadoras que fueron las que vimos la semana pasada, que tenían que ver con la manera en que ustedes pueden percibir en sus empresas cómo se mide el desempeño laboral y cómo se, se establecen, digamos, como herramientas para evaluar el desempeño laboral. ¿Listo? Entonces, digamos que esas son las dos preguntas orientadas que tenemos ahí en la guía. Pues es como muy genérico lo que acabo de decir, pero nos orienta hacia eso. Entonces, ya tenemos habilitado el foro. Recordemos que el foro, pues, como al igual que un cuestionario y al igual que un blog, ya sabemos que tienen como unas fechas establecidas y no tiene la opción de configurar participaciones em, extemporáneas, ¿listo? Como en las evidencias que sí podemos tener entregas fuera de fecha. Entonces, la importancia que podamos participar dentro de esta semana, que va desde el 17 al 23 de agosto, y poder hacer nuestros aportes. Mm, para la siguiente semana, entonces estaremos viendo una evidencia que es la que vamos a explicar el día de hoy, que se llama informe de caracterización de los clientes. Con esto ya nos quedarían entonces el tema que vamos a ver el día de hoy y la evidencia que vamos a explicar la siguiente semana, que va a ser informe de aplicación de la metodología Six Sigma de calidad. Con esto, entonces vamos a terminar todas las evidencias técnicas y ya nos quedarían entonces evidencias de competencias transversales. De hecho, la primera semana de septiembre ya empezamos con la evidencia de transversal. Ya les confirmo para no decirles el dato erróneo, si no estoy mal es derecho. Déjenme, ya les confirmo para decirles el dato. Bien. Listo. En septiembre empezamos con derechos fundamentales, sí. Vamos a tener derechos fundamentales con la instructora Alma Beatriz. Entonces, ya con esto empezaríamos a abordar las competencias solo transversales. De ahí pues ya vamos a tener nosotros unos encuentros que van a ser encuentros de acompañamiento y pues como de revisión del estado de cómo vamos avanzando en las fichas. Pero como tal de temas de técnicos, terminamos ahorita con la evidencia que está del 31 al 6 de septiembre, es decir, la próxima semana, ¿vale? Entonces por eso les digo que es súper bueno que ustedes que están, por ejemplo, acá conectados, como lo veamos en el centro de calificaciones, pues van al día, ¿sí? Y la importancia de eso es fundamental. Como les comentaba la semana pasada, imagínense, la semana pasada les comentaba que estaba en el cierre de esta ficha y em, hasta ahora estamos culminando. Tenemos que hacer un comité con unos aprendices que quedaron por ahí pendientes de evidencias. Entonces, pues realmente eso es lo que no espero que nos pase con esta ficha y que podamos finalizar de la mejor manera y que podamos salir a etapa productiva, perdón, sin ningún problema, ¿vale? Porque en este caso, por ejemplo, las personas que de esta ficha tienen que hacer comités y demás, les está afectando su tiempo de realización de etapa productiva. Entonces les está cortando el tiempo que tienen para hacerlo. Y eso pues es lo que no queremos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver de qué trata la evidencia del día de hoy, que es una evidencia que se llama caracterización de los clientes. Em, Vamos a ver qué nos dice la guía para tener un contexto y pasamos a la socialización. De cierta manera, de una u otra manera, creo que hemos tenido contacto con este concepto y es básicamente cuando hacemos una segmentación de un cliente, ¿sí? Si ustedes de pronto han tenido un emprendimiento, conocen familiares que han tenido emprendimientos o amigos, em, se han dado cuenta que generalmente cuando uno va a empezar a hacer este proceso,
lo primero que hace es que empiece a preguntarse, bueno, ¿a quién le voy a vender? ¿Cierto? ¿Cuál va a ser como ese, ese perfil del cliente? Eso se llama segmentación y es básicamente lo que está orientada a esta evidencia, que es la caracterización. Como vamos a ver ahorita en la socialización, hay diferentes métodos de hacer una segmentación o una caracterización de clientes. Para la evidencia, lo que nos piden es que nosotros hagamos un informe de caracterización de clientes. Aquí, entonces, la guía nos invita a que podamos hacerlo con los datos reales de las empresas. Si ustedes tienen acceso a esto, pues sería genial. Si no, entonces podemos hacer una simulación de la información y la podemos inventar. Ya ahorita cuando veamos algunos métodos de caracterización, algunos métodos de recopilación de información, pues ustedes ahí van a ir identificando cuál les gustaría aplicar para poder hacer el desarrollo de la evidencia. Pero en últimas lo que nos dice es que debemos hacer una caracterización de los clientes de la empresa en la que estamos trabajando como proyecto y lo que vamos a buscar caracterizar son las variables que estamos viendo en pantalla. La edad, el género, los gustos, las pasiones, la actividad laboral, el lugar de residencia, los intereses, metas personales, estado civil, nivel de educación, ingresos mensuales o anuales estimados y los hobbies. Bien, de pronto ustedes en algún momento les han puesto a hacer alguna encuesta o hemos participado en alguno de estos estudios cuando nos hacen algunas entrevistas. Esto, entonces ya vamos a ir un poquito hacia la parte de la socialización. Esto básicamente se llama la segmentación. Entonces, ¿por qué es importante hacer una segmentación? Cuando es común y puede pasar, cuando uno empieza a desarrollar un emprendimiento o un negocio, o cuando ya está avanzando en el negocio, muchas veces pasa que tenemos la percepción de que nuestro producto le puede llegar a todo el mundo, ¿sí? Eventualmente, y hay una frase coloquial, ¿no? Que dice que para todo hay cliente. Entonces uno piensa que lo que uno vende, pues cualquier persona se lo puede comprar. Pero cuando hacemos estos procesos y pensamos de esta manera, podríamos estar em, realizando esfuerzos que quizás no sean muy efectivos y no den unos muy buenos resultados. Entonces, por eso hacemos como la analogía del embudo. La analogía del embudo lo que nos busca a nosotros es hacer de un grupo grande de personas, empezamos a hacer una segmentación, es decir, empezamos como a clasificar y a em, ir como decantando las que son mucho más afines con lo que yo estoy vendiendo. ¿Listo? Entonces, por eso, a veces uno piensa, listo, yo mi producto se lo puedo vender a todo el mundo, pero lo mejor es empezar a caracterizarlo. ¿Cómo lo caracterizo? Con las variables precisas que, por ejemplo, nos está pidiendo la guía. Si yo empiezo a identificar mi cliente y empiezo a conocer, tengo, digamos, dos momentos para caracterizar al cliente. El primero es cuando no tengo información y voy a empezar a desarrollar mi idea. Entonces acá yo hago un estudio de mercado y voy entonces con mi idea que no existe aún y empiezo a preguntarle a las personas de manera aleatoria, ¿sí? Entonces ahí, digamos, yo tengo una población a la que yo le quiero llegar a vender mi producto y a esa población le aplico un instrumento de recolección de información. Puede ser una encuesta. Entonces yo le empiezo a preguntar sobre mi producto. Cuando yo hago todo ese proceso y dependiendo, digamos, del dato estadístico que me diga cuánto es una población adecuada para mi estudio o una muestra adecuada para mi estudio, entonces empiezo a caracterizar. Les empiezo a decir, listo, los que me respondieron, entonces cuáles son sus rangos de edad, cuáles son sus hobbies, cuáles son em, cuáles son sus estudios, cuál es su em, carrera, bueno, las variables que yo crea que son importantes para mi estudio de mercado. Y con eso entonces empiezo a sacar grupitos. Estos grupitos entonces es los que yo voy a segmentar. Y aquí entonces, a partir de la segmentación,
es que yo puedo generar diferentes acciones. Por ejemplo, puedo hacer, digamos, está muy basado en el tema logístico, pero lo voy a trabajarlo a nivel general. Puedo hacer una personalización, ¿sí? Bueno, yo les decía que hay dos momentos. Uno es cuando no tengo la idea y la estoy empezando a construir, ¿bien? Y dos, que es digamos como el ejemplo que tenemos actualmente con las empresas que estamos trabajando, es que ya el producto existe. Entonces aquí yo ya, dependiendo de dónde pueda encontrar mi base de datos, puedo también clasificar. Por ejemplo, si yo ya tengo mucha información sobre mis clientes relacionados con muchos pedidos que ellos han hecho y los tengo sistematizados, por ejemplo, en un CRM, donde tengo esta información de género, tal, todo eso que uno le pregunta inicialmente para crear el cliente, entonces puedo ir allí y hacer simplemente una caracterización, pero listo, de toda la información que tenemos nosotros de facturas que hemos generado, de órdenes de servicio que hemos generado, vamos a ver cómo es el comportamiento de estos clientes, vamos a caracterizarlos, vamos a segmentarlos y básicamente segmentar es como crear grupitos. Como nos lo dice aquí, en la mitad, esos grupitos se llaman nichos. Entonces empezar a ver de toda esa gente, cuál es la que más participación tiene, cuáles son sus características principales. Y con esas características de esas personas, entonces yo puedo empezar a construir estrategias, ¿sí? Puedo hacer, puedo determinar si ese grupo de personas, según su comportamiento, priorizan la entrega oportuna, priorizan el servicio, entonces empiezo a detectar patrones que me permite posteriormente pues ser mucho más eficiente en mis procesos de servicio al cliente. Entonces, esa es la importancia de segmentar. Cuando yo voy a segmentar, entonces hay una serie de variables. ¿Listo? Estos aspectos que están acá, todos estos aspectos se llaman variables, variables de caracterización. Esas variables de caracterización se pueden agrupar en una serie de componentes. Entonces, encontramos que hay variables demográficas. Entonces, las variables demográficas lo que buscan describir son aspectos como la edad, el género, el estado civil, los ingresos y la educación. ¿Listo? Un segundo grupo, entonces, son las variables geográficas. Entonces, estas buscan describir el lugar donde pues mi cliente vive, ¿sí? Cuál es su ubicación, cuál es su zona, si vive en la zona rural, si vive en la zona urbana, en qué ciudad. Bien, hay unas que son conductuales. Conductuales son muy importantes porque nos hablan de cuál es el comportamiento que tiene mi cliente frente a una acción. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el comportamiento que tiene mi cliente respecto a las ventas, respecto a la fidelidad o respecto a la sensibilidad del precio? Y por último, están las psicográficas, que es un campo muy importante, como ustedes lo veían acá, que decían cuáles son sus hobbies, ¿listo? Cuáles son sus metas personales, ¿listo? Cuáles son sus intereses. Las psicográficas buscan identificar esos aspectos, porque entendiendo cuáles son sus intereses, entendiendo cuáles son sus hobbies, entendiendo cuáles son sus necesidades, entonces es que yo puedo establecer em, productos o servicios que resuenen con el cliente, ¿sí? Cuando hablamos, ya tenemos nosotros, digamos, en cuenta que un producto o un servicio que vende una empresa siempre va a estar relacionado con resolver una necesidad que tiene mi cliente. ¿Listo? Nosotros generalmente compramos porque tenemos una necesidad. Entonces, si em, la empresa que está vendiendo mi producto ha hecho una muy buena caracterización, he identificado de manera psicográfica cuáles son mis deseos, cuáles son mis intereses, me puede generar una propuesta que yo diga, uff, no la puedo rechazar, ¿vale? Estas variables, entonces, em, son las que nos permiten identificar cuáles van a ser
las metodologías que voy a utilizar para poderlas encontrar, para poderles pedir al cliente. Entonces, las variables demográficas y las variables geográficas son muy fáciles de medir, porque pues es fácil preguntarle al cliente cuál es su edad, cuál es su género, cuál es su estado civil, sí, son fáciles de deducir. Mientras que las conductuales y las psicográficas son un poco más difíciles. Quizás si yo estoy utilizando una encuesta, entonces para este tipo de preguntas tengo que generar, digamos, otra opción de respuesta, quizás una respuesta abierta. De pronto no voy a generar una respuesta cerrada donde se vaya a clasificar ahí. O quizás no me sirva una encuesta, sino que más una entrevista. ¿Sí? Entonces, eso depende mucho. Recordemos, al igual como hemos hecho todos los procesos cuando hablábamos de indicadores, em, cuando estamos construyendo un proceso de segmentación, también tenemos que velar porque ese, esa data que tenemos o ese grupo al que queremos segmentar cumpla con estos criterios. Pues que yo pueda efectivamente cuantificar la información, que pueda acceder, ¿listo? Realmente em, a, a ese grupo, que los pueda diferenciar, ¿sí? Básicamente, a lo que me refiero con esta diapositiva es que ese segmento que yo pueda, que yo esté definiendo, sea un segmento que me permita posteriormente medirlo, que lo pueda yo, que pueda acceder a ese segmento de clientes, que sea realmente importante para mi estudio, que tenga factores diferenciadores, ¿vale? Porque a veces uno puede construir una caracterización de un segmento ideal para el desarrollo de un proyecto, pero en últimas em, no juega o no es lo que uno espera, o no puede uno acceder a ellos. Entonces, para hacer un proceso de segmentación, vamos a seguir 3 etapas. Bueno, esta es la manera de nosotros segmentar. Hay una segmentación masiva que es cuando no conozco a mi cliente y listo, y digo que le vendo a todo el mundo. Hay una segmentación diferencial cuando empiezo a clasificar por categorías, ¿listo? Hay una segmentación más de nicho cuando de esas categorías empiezo a identificar patrones y ya lo más específico es cuando tengo un producto específico para una característica muy, muy específica que se llama un micronicho. Bueno, vamos a ver entonces los pasos que tenemos para hacer una segmentación. Entonces, el primero, que es digamos como a lo que se refiere la evidencia en su parte inicial, es hacer la caracterización, es decir, levantar la información. Entonces, para levantar la información, nosotros podemos valernos de algo que se llama las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Ya vamos a ver qué son las fuentes primarias y ya vamos a ver qué son las fuentes secundarias. Una vez yo he levantado la información de, de mis clientes, los he caracterizado, entonces tener información como tal ahí, pues de nada sirve si no la analizo. Cuando la analizo, entonces lo que busco es empezar a construir segmentos, empezar a construir nichos, clasificar esa información en diferentes grupos que posteriormente, entonces voy al paso 3, que es, pues a esos grupos se llama como targeting, que son como los grupos objetivo, les empiezo a establecer posibles eh, productos que yo comercialice, ¿sí? Eso lo vemos en todas las industrias. Si hiciéramos un estudio de, no sé, de gustos de comida, entonces
algunas personas van a decir, no, y yo soy un restaurante que vende todo tipo de comida, entonces unas personas dicen, a mí me gusta la comida colombiana, otros dicen, a mí me gusta la comida italiana más que las colombianas, a mí me gusta la comida árabe, ¿sí? Entonces, si hiciéramos ese proceso y yo identifico todas esas características, entonces yo sé que este tipo de población o este tipo de cliente, yo la catalogo como su gusto principal, la comida colombiana. A este cliente, su gusto principal, la comida italiana. ¿Para qué hago eso? Porque, por ejemplo, si voy a hacer una promoción de fin de semana de comida árabe, entonces, pues muy seguramente no le va a enviar mi promoción a los que les gusta la comida colombiana, sino más a los que les gusta la comida árabe. Entonces, para eso es que las empresas hacen estos procesos de segmentación. Por eso, de pronto les ha pasado a ustedes, si tienen redes sociales ahí, em, que puede ser con su pareja y están los dos en la misma red social, por ejemplo, Instagram, y a uno le puede salir una publicidad que al otro nunca le va a salir, ¿sí? ¿De qué depende eso? Pues de los intereses que hemos manifestado a través de nuestras interacciones. ¿Listo? Entonces, en la parte número uno, que es el estudio, como les decía, algo que se llaman las fuentes de información primarias y las fuentes de información secundarias. Las fuentes de información primarias, entonces se llaman primarias porque tienen un contacto directo con mi población objetivo, ¿vale? O sea, las estoy obteniendo de primera mano de mi población objetivo. Entonces aquí, em, generalmente, pues se relacionan mucho con un trabajo de campo. Las fuentes de información secundarias, entonces, no tienen contacto directo con mi cliente objetivo o con mi población objetivo. Las fuentes de información secundarias, entonces, son aquellas que yo obtengo a través de la investigación de, eh, de estudios o de literatura que esté relacionada con mi población objetivo. Entonces, una fuente de información primaria, por ejemplo, es una encuesta que yo voy y le hago a mi cliente. ¿Listo? Una fuente de información secundaria es, por ejemplo, un estudio que encontré en una revista de investigación donde dicen que se hizo una caracterización de una población para identificar sus preferencias de consumo frente a platos de comida típica colombiana, árabe e italiana. ¿Listo? Entonces, esa información es algo que hicieron en otra parte que se relaciona con lo que yo estoy haciendo, pero no se lo están aplicando directamente a mi público objetivo, ¿vale? Entonces, las fuentes de información primaria se relacionan directamente con mi público objetivo, las obtengo de la interacción con mi público objetivo. Las fuentes de información secundaria se relacionan con mi público objetivo, pero no tienen interacción directa con mi público objetivo. Es decir, no van a ser generadas a partir de respuestas que ellos den. Dentro de las fuentes de información primaria y secundaria, siempre nosotros vamos a clasificarlas eh, por variables. ¿Listo? Como les decía, esto que vemos acá son variables. Estas variables entonces se clasifican en dos componentes. Se clasifican en variables cuantitativas y variables cualitativas. Bien, entonces las variables cuantitativas son variables que yo puedo, de cierta manera, cuantificar y medir. ¿Listo? Por ejemplo, demográficas, cuántas personas viven en su casa, cuánto es su nivel de ingreso. Las variables cualitativas, entonces son variables que yo no puedo eh, numéricamente medir. Entonces son variables que ya parten de una cualidad. Por ejemplo, em, ¿qué es lo que más lo motiva a usted para comprar? Eso es un gusto, una pasión, una característica. Generalmente, por eso les decía,
cuando hablamos de variables demográficas o variables geográficas, es muy útil utilizar un tipo de estudio cuantitativo, porque es fácil de medir. Cuando se hace un análisis de eh, datos psicográficos, por ejemplo, entonces aquí utilizamos variables cualitativas. Por eso es muy común que se puedan combinar varias formas o varios instrumentos de recolección de información. Uno, el más común, entonces son las encuestas, ¿sí? Las encuestas son una acción que se hace de manera rápida, sencilla y nos genera información casi que al instante. Sí, he construido una muy buena encuesta, ¿vale? Generalmente, el objetivo pues, de la encuesta es que tenga preguntas cerradas, que pueda yo catalogar la información de mis prospectos. También lo puedo combinar con una entrevista, ¿vale? Entonces, esto me podría dar una mayor fuerza en las respuestas, porque yo le puedo preguntar, por ejemplo, a mi cliente objetivo, algunos datos de comportamiento. Yo le puedo decir, eh, las principales razones que lo motivan a ustedes para comprar por Internet son los descuentos, no tener que salir de la casa, ¿sí? Y le puedo dar opciones y él puede escogerlas. ¿Listo? Y ahí estoy obteniendo datos de comportamiento de compra, pero lo puedo reforzar con una encuesta semiestructurada, donde le abordo los mismos conceptos, pero ya entiendo un poco más, por ejemplo, por qué prefieren comprar por Internet y no en una tienda física, si la mayor respuesta fue, es que no me gusta salir de casa. Entonces ya entiendo por qué no le gusta salir de casa. ¿Listo? Hay otras que son la observación directa, eh, un poco más difícil de aplicar, porque pues es sin interactuar con la persona, entenderlo, y los grupos focales, que es básicamente unir un grupo de personas que tengan unas características similares y pues empezar a desarrollar un tema en concreto. Entonces, las fuentes de información primarias, como se dan cuenta, son formas de recolectar información de primera mano con las personas. ¿Listo? Las encuestas, las entrevistas, observar las personas o unirlos. Las fuentes de información secundarias, entonces, no se relacionan con mi público objetivo. Aquí, entonces, es donde vienen, por ejemplo, investigaciones que yo haga en bases de datos, investigaciones que yo haga a partir de analizar el comportamiento de datos en redes sociales, em, información que yo obtenga de fuentes estatales, ¿listo? Que me ayudan a entender em, el comportamiento de una población, pero no necesariamente de la población de estudio que yo estoy haciendo. Entonces, básicamente, eso es a lo que nos referimos con caracterización y segmentación. Y es un proceso sumamente importante para toda empresa. Cada día se hace mucho más ágil estos procesos, ¿sí? Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad y debía hacer un proceso de caracterización. Entonces, en ese entonces ya existe Internet, pero no habían tantas herramientas como hoy en día. Entonces, pues uno lo que hacía es que hacía su encuesta, la imprimía en hojitas, iba a buscar las personas, le daba la encuesta, le decía que la llenara, después uno se iba para la casa, eh, transcribía pues las respuestas de las encuestas en un Excel, la analizaba, generaba las gráficas y demás, ¿sí? Hoy en día, pues eso es mucho más rápido, ¿no? Porque hoy en día uno puede construir un formulario de Google Forms o un formulario un formulario en Microsoft, construir su encuesta. Esa encuesta entonces nos genera un link. Ese link lo podemos enviar por WhatsApp, por Facebook, por Instagram.
las personas responden y de manera inmediata él me genera las gráficas, me genera los análisis. ¿Sí? Entonces, esos procesos se han hecho mucho más eficientes hoy en día. Digamos que eso era como el punto medio, ¿no? Y ya en la actualidad, pues eso es mucho más ágil, ¿no? Porque pues hoy en día ya no solamente es que se le haga una encuesta a la persona directamente, sino que se hacen análisis y, y obtienen información de nosotros sin ni siquiera nosotros estar eh, desarrollando o llenando una encuesta. Por ejemplo, nosotros todos los días estamos ahí con redes sociales, estamos interactuando con redes sociales, le pusimos me gusta a una cosa, vimos un video, después vimos otro video similar, eh, mm, seguimos a una cuenta, le escribimos y todos esos datos están caracterizándonos. Por eso, por ejemplo, si entramos a YouTube, si entramos a Facebook, a Instagram, si entramos a TikTok, empezamos a ver que nos sale más información similar a la que nosotros hemos manifestado atención. Por ejemplo, muy seguramente con lo que vimos la semana pasada, lo que nos pasó hace una semana con el terremoto, vimos que pues había mucho contenido sobre eso y muy seguramente toda la semana lo que más nos salió fue contenido relacionado a eso. Entonces, eso es una caracterización que hoy en día existe, pero casi que en tiempo real. Por ejemplo, sucede también que uno está hablando con un amigo y uno por eso dice, no, es que nos escuchan. Bueno, sí, realmente nos escuchan porque le damos permisos al micrófono, pero a veces uno dice, no, es que me gustaría hacer un viaje a tal parte. Y después uno entra en una red social y le aparece en publicidad sobre descuentos para ir de viaje a tal parte. Y me dice, es que es sumamente eh, mágico esto. Pero no, básicamente es que están haciendo un proceso de segmentación y caracterización a ultra alta velocidad para siempre podernos mostrar la información más adecuada. Entonces, eso es lo que hacemos en las empresas también. No eh, tener un negocio donde decimos le vendimos a todo el mundo, sino tener un negocio donde empezamos a identificar las características de cada uno de nuestros clientes y le empezamos a vender a ellos lo, lo que pues más resuena con su tipo de caracterización, ¿vale? Entonces, para la actividad, lo que ustedes van a construir es un instrumento de recolección de información, de fuente de información primaria. Ese instrumento de recolección de información, entonces ustedes lo van a validar. Como les decía, si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo en la empresa, listo, se me conectó un momentico el micrófono. Si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo en la empresa, súper bien. Si no, entonces pueden hacer ese levantamiento de información con otra población. Lo que nos interesa es poder hacer el, el, el proceso. ¿Listo? Que ustedes puedan caracterizar a la población. ¿Qué van a caracterizar? Estas variables, o sea, en su instrumento de recolección de información, si es una encuesta, si es una entrevista, debemos de incluir estas variables: edad, género, gustos, pasiones, actividad laboral, lugar de residencia, interés, estas. Eso sí o sí deben de ir ahí. Y la intención, pues es que ustedes hagan ese proceso. Listo, no les voy a decir cuántas van a ser, si 5, 10, 15, 20. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Obviamente, pues no vamos a hacer una o dos porque pues no habría mucha información, pero pues sí una cantidad considerable que nos permita de cierta manera como encontrar segmentos, encontrar nichos, ¿vale? Em, ahí también va un poquito
de la propuesta que ustedes vayan a hacer, ¿listo? Para identificar de esas variables cuáles me permiten a mí como construir nichos. Porque digamos que si yo digo, no, pues voy a clasificarlos por edad, listo, pues puede ser un nicho, clasificación de edad. Pero de pronto hay otras variables que son mucho más importantes que nos permiten construir un mejor, una mejor segmentación, ¿vale? Entonces, esa es básicamente la idea, que ustedes puedan construir un instrumento de recolección de información que contenga esas variables que estamos viendo ahí en la diapositiva, en la guía, la apliquen a un grupo, a una población y puedan generar un análisis de esa información. ¿Sí? Puede decir, el comportamiento de estas personas es que les gusta más esto, su principal actividad laboral es esto, su nivel de ingresos predominante es esto, los gustos son estos. Segmentar, cómo poder construir una caracterización de, de mi cliente, ¿vale? Entonces me gustaría saber si quedó claro, algún comentario. Quedó claro, instructor. Gracias, Carlos. Listo. Yo también vi la manito arriba. Gracias, Carlos. Gracias a Humberto por las manitos arriba. Entonces, listo, nada. Les voy entonces a compartir ahorita la grabación, les comparto la diapositiva y bueno, quedo atento a esas segmentaciones que realicen, ¿vale? Nos vemos entonces, muchachos, la próxima semana, deseándoles que tengan una muy buena semana. Estamos en contacto, cualquier cosita ahí por el WhatsApp. Gina, yo lo habilité esta tarde, no sé, no se ve. Vamos a ver qué pasó. Por- Pero mira que sí está, y está habilitado hasta el 23 de agosto. No, profe, a mí no me aparece habilitado. Porque aquí entré con la vista de aprendiz, o sea, como ustedes lo ven. Yo estoy ahorita acá, pues ya me acabo de entrar y me no, Y está visible. voy a volver a entrar. Voy a dar El de talento humano, ¿no? Foro talento humano, medición del desempeño. Yo lo puse aprendiz. Y como aprendiz acá me muestra todo lo que ustedes pueden ver. aprender del talento humano y el otro ¿Cuál es es el el de otro? los estados financieros. Ah, ok. No, eso sí. A ver, déjame ver acá cuándo fue que hicimos ese. Bueno, pues, Sí, no, ese fue en julio. Estos de estados financieros y demás, eso sí se habilitan es la última semana. La última semana del mes cuando habilitamos todas las evidencias. y lo Ahorita otro que estamos no en esto. aparece la calificación de lo de ética. Pues dice Eh, calificado, pero no aparece. Y en las notificaciones me dice sí, que ya realizó comentarios, pero no sé qué Listo, comentarios miremos a ver qué pasó. habilitados. Sí, Listo, no sé cuál espérame, será. ya miramos acá.
Ya acá lo miro. Voy a dejar de compartir porque si no, después nos bajan el video. Entonces acá miro. Voy teniendo la grabación mientras.